Las campanas de la iglesia de Chucándiro sonaban con fuerza inusual aquella mañana. No era domingo, no era fiesta, pero el pueblo entero se reunía frente al atrio. Rumores corrían como pólvora. Vienen por él, quieren cerrar la parroquia. Esta vez es definitivo. Entre la multitud inquieta apareció una figura imponente con sombrero y sotana. El padre Alfredo Gallegos, conocido por todos como el padre Pistolas, caminaba sereno mientras sus fieles lo rodeaban como escudo humano. Lo que nadie sabía era que aquella mañana fuerzas poderosas habían decidido silenciar para siempre su voz. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Gracias por tu apoyo, es muy importante para nosotros. El sol castigaba sin piedad la pequeña plaza de Chucándiro, Michoacán. Los rostros sudorosos de los campesinos, comerciantes y madres con niños reflejaban más que calor, mostraban preocupación. La noticia había llegado temprano. Una comitiva oficial venía en camino para notificar algo al padre Pistolas. Nadie sabía exactamente qué, pero todos presentían problemas. Don Alfredo Gallegos, de 74 años, parecía el menos preocupado mientras saludaba a sus fieles con esa familiaridad que lo caracterizaba. Su sotana gastada, su sombrero de ala ancha y su mirada firme componían la imagen de un hombre que había enfrentado demasiadas batallas como para temerle a una más. «Padre, dicen que traen documentos del obispado», le advirtió una señora mayor. «Los papeles se los lleva el viento, comadre. La fe verdadera permanece», respondió con esa voz ronca que parecía salir de las profundidades de la tierra misma. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de varios vehículos. El murmullo de la gente creció. Los niños fueron enviados a casa. Los hombres se colocaron instintivamente al frente. El padre Pistolas respiró hondo y apretó bajo su sotana aquello que muchos sabían que llevaba, pero que nadie mencionaba directamente. 3 camionetas negras con vidrios polarizados se detuvieron frente a la iglesia. De la primera bajó un hombre de traje que sostenía un portafolio. De las otras descendieron 6 hombres con la actitud inconfundible de quienes están acostumbrados a imponer su voluntad. «Padre Alfredo Gallegos, traemos una notificación oficial», anunció el hombre del traje, intentando proyectar una autoridad que se diluía frente a la multitud que protegía al sacerdote. El padre Pistolas dio un paso al frente, separándose ligeramente de su gente. «Aquí estoy. Dios y el pueblo son mis únicos jueces. Hable claro, que en esta tierra no andamos con rodeos». Lo que vendría a continuación cambiaría para siempre la vida en Chucándiro y la historia del padre que se atrevía a desafiar no solo al crimen, sino también a los poderosos que desde las sombras intentaban controlar al pueblo con miedo. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar un amén en los comentarios. Así ayudas a que este mensaje llegue más lejos. El hombre del traje desplegó un documento oficial con sellos y firmas que brillaban bajo el sol inclemente. «Padre Alfredo Gallegos, por orden del gobierno estatal y en coordinación con autoridades eclesiásticas, se le notifica que debe abandonar la parroquia de Chucándiro en un plazo no mayor a 48 horas». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Algunas mujeres comenzaron a santiguarse mientras los hombres apretaban los puños. «¿Y cuál es el delito que he cometido esta vez?», preguntó el padre Pistolas, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. El hombre del traje carraspeó antes de responder. «Interferencia en asuntos administrativos locales, incitación a la violencia y posesión ilegal de armas». El padre Pistolas soltó una carcajada que retumbó en la plaza. No era una risa de diversión, sino de esas que nacen cuando la injusticia se vuelve tan absurda que solo queda reír. Interferencia, así le llaman ahora a pedir agua potable para el pueblo. Incitación, así nombran a decir la verdad desde el púlpito.
El padre hizo una pausa y miró directamente a los ojos del funcionario. En cuanto a las armas, lo único que porto es la palabra de Dios, que ciertamente es más filosa que cualquier espada. Los hombres de las camionetas se movieron incómodos, conscientes de que estaban en desventaja numérica. El pueblo entero rodeaba ahora al padre Pistolas como una fortaleza humana. La orden es clara, padre. Debe acatarla o enfrentará consecuencias legales, insistió el funcionario, aunque su voz ya no sonaba tan firme. En ese momento, una anciana se abrió paso entre la multitud. Doña Consuelo, respetada por todos en Chucándiro, se plantó junto al padre. Este hombre curó a mi nieto cuando los doctores lo daban por perdido, proclamó con voz temblorosa pero firme. No con milagros, sino llevándolo él mismo en su camioneta hasta Morelia, cuando nadie quería arriesgarse por los caminos. Si él se va, nos vamos todos. Así es, gritaron varios al unísono. El padre Pistolas colocó suavemente su mano en el hombro de la anciana. Vean bien esto, dijo dirigiéndose a los funcionarios. No me defiende un arma, me defiende la fe de esta gente, y esa fe no se clausura con papeles. El funcionario, visiblemente nervioso, consultó con sus acompañantes. Algo no estaba saliendo según lo planeado. Esperaban encontrar a un hombre solo, no a un pueblo entero dispuesto a todo. Tenemos órdenes de arriba, padre. Muy arriba, dijo bajando la voz, como insinuando que las órdenes venían de personas que era mejor no contrariar. Y yo tengo órdenes de mucho más arriba, respondió el padre, señalando al cielo. Obedecemos primero a Dios que a los hombres. De pronto, un ruido extraño interrumpió la tensión del momento. Todos voltearon hacia la iglesia. La gran cruz de madera que coronaba la fachada, que llevaba décadas inmóvil, se había desprendido parcialmente y ahora se balanceaba peligrosamente. Los funcionarios retrocedieron asustados. Algunos pobladores lo interpretaron como una señal divina. El padre Pistolas, sin embargo, actuó con rapidez. «Apártense todos. Salvador, trae la escalera». Con una agilidad sorprendente para sus 74 años, el padre dirigió a varios hombres para asegurar la cruz. En minutos, lo que podría haber sido un accidente grave quedó controlado. La cruz volvió a estar firme en su lugar. El padre se limpió el sudor de la frente y se dirigió nuevamente al funcionario. «¿Ve usted? Esta cruz lleva aquí más tiempo que todos nosotros y seguirá cuando nos hayamos ido, como la fe de este pueblo. Si quieren sacarme, tendrán que sacar a cada uno de mis feligreses, y dígale a quien lo envió que el padre Pistolas no dispara balas, dispara verdades». El funcionario, desarmado ante tal demostración de liderazgo y apoyo popular, guardó los documentos en su portafolio. «Volveremos, padre, con más autoridad». «Aquí estaremos», respondió el sacerdote, «como siempre hemos estado». Las camionetas se alejaron levantando polvo. El pueblo vitoreaba al padre Pistolas, quien, sin embargo, mantenía un semblante serio. «No celebren todavía», les dijo a los más cercanos. «Esto apenas comienza». Antes de continuar con lo que estás por descubrir, dale like al video, suscríbete y escribe amén en los comentarios. Con tu ayuda seguimos revelando la verdad. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Michoacán, 3 hombres se reunían en una lujosa residencia en Morelia. El despacho, decorado con maderas finas y cuadros costosos, contrastaba con la humildad de Chucándiro. «Fue un fracaso total», informaba el funcionario que horas antes había enfrentado al padre Pistolas. «El pueblo entero lo protege como si fuera un santo». El anfitrión, un hombre de unos 60 años con traje impecable, se sirvió un vaso de whisky sin ofrecer a los demás. «Siempre ha sido así con gallegos. No entiende la sutileza del poder. Cree que puede desafiar al sistema con sus sermones populistas». El tercer hombre, vestido con ropa más sencilla pero con un aire de autoridad innegable, observaba un mapa de la región extendido sobre el escritorio. «El problema no es gallegos.
El problema es que está justo en medio de la ruta que necesitamos asegurar. Señaló una línea que atravesaba Chucándiro. Sus famosas denuncias están complicando nuestras operaciones en la zona. ¿Qué sugieren entonces? La vía legal claramente no funcionó, preguntó el funcionario, aún nervioso por su fracaso. El anfitrión contempló su vaso antes de responder. Hay que ser más creativos. El padre Pistolas tiene una reputación que lo protege. Necesitamos cambiar esa percepción. ¿A qué se refiere exactamente? A que si no podemos sacarlo por decreto, lo sacaremos por descrédito. El pueblo lo ama porque creen que es un santo rebelde. ¿Qué pasaría si descubrieran que es solo un hombre con debilidades como todos? Los tres continuaron su conversación, elaborando un plan que buscaba no solo remover al padre de Chucándiro, sino destruir su legado de décadas. Mientras tanto, en la pequeña parroquia, el padre Pistolas encendía velas frente al altar. Estaba solo, o al menos eso creía. Sus pensamientos fluían entre oraciones y preocupaciones terrenales. A sus 74 años, los enfrentamientos como el de esa mañana le pesaban más que antes. Señor, dame la fuerza para seguir tu camino, aunque no siempre entienda por qué me has puesto en medio de tanta tormenta, susurraba. De las sombras de una columna emergió una figura familiar. Era Martín, un joven que el padre había ayudado años atrás, cuando todos lo daban por perdido tras su adicción a las drogas. «Padre, perdone que lo interrumpa», dijo el joven con evidente preocupación. «Nunca interrumpes la oración cuando vienes con buenas intenciones, hijo. ¿Qué pasa?» Martín miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Escuché cosas en el pueblo. Hay gente que no conocemos rondando, haciendo preguntas sobre usted. No son de los que vinieron en la mañana. Son otros, más discretos, más peligrosos». El padre asintió lentamente, como si la noticia solo confirmara algo que ya sabía. «¿Qué tipo de preguntas, Martín?» «Preguntan por su pasado, por el origen del dinero con el que ayuda a la gente, por la pistola que dicen que lleva». El padre Pistolas se levantó con dificultad. Sus rodillas ya no eran las de antes. «El verdadero milagro es que este pueblo aún sigue de pie, Martín. No por mí, sino a pesar de todos los que han querido someterlo». Hizo una pausa y colocó su mano en el hombro del joven. «Necesito que me hagas un favor. Ve con doña Consuelo y dile que active la red de mensajeros, que la gente esté atenta pero sin alarmas innecesarias». Martín asintió y se disponía a salir cuando el padre lo detuvo. «Y una cosa más, hijo. Si algo me pasara...» «No diga eso, padre. Si algo me pasara...» insistió el sacerdote, «hay una caja bajo las tablas de mi habitación. Contiene documentos que deben llegar a personas que sabrán qué hacer con ellos. Doña Consuelo sabe quiénes son». El joven, visiblemente impactado por la gravedad en la voz del padre, asintió solemnemente. Esa noche, mientras Chucándiro dormía, una sombra se deslizaba por la parte trasera de la parroquia. Con movimientos precisos, instaló pequeños dispositivos en lugares estratégicos. No eran explosivos ni armas, sino algo potencialmente más destructivo en la era digital: cámaras y micrófonos ocultos. La conspiración contra el padre Pistolas había comenzado su fase más peligrosa. Ya no buscaban simplemente removerlo, querían destruirlo. En la oscuridad de su habitación, el sacerdote contemplaba una vieja fotografía donde aparecía mucho más joven, junto a campesinos que empuñaban herramientas de trabajo. Al reverso, una inscripción casi borrada por el tiempo: «La verdad nos hará libres, pero primero nos hará sufrir». Antes de seguir con esta revelación, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Tu apoyo nos da fuerza para seguir. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa en Chucándiro. El padre Pistolas celebró la misa de las 6 como todos los días, pero notó menos asistentes que de costumbre. Al terminar, don Joaquín
Uno de los ancianos más respetados del pueblo se acercó preocupado. «Padre, algo raro está pasando. Han estado circulando mensajes en los teléfonos de la gente, mensajes sobre usted». El sacerdote frunció el ceño. «¿Qué clase de mensajes, Joaquín? Es mejor que lo vea usted mismo». Don Joaquín le mostró su teléfono. En la pantalla apareció un video borroso donde se veía a alguien muy parecido al padre Pistolas recibiendo un paquete de un hombre con apariencia sospechosa. El video estaba editado de tal forma que parecía una transacción ilícita. «Esto es una mentira», dijo el padre con firmeza. «Nunca ocurrió tal encuentro». «Lo sabemos, padre. Los que lo conocemos sabemos que es una calumnia. Pero el video está llegando a todos, incluso a las comunidades vecinas». Mientras conversaban, una camioneta de una televisora regional se detuvo frente a la parroquia. Una reportera joven y un camarógrafo descendieron rápidamente. «Padre Gallegos, ¿podría darnos su versión sobre el video que está circulando? ¿Es cierto que mantiene vínculos con grupos delictivos de la región?» El padre Pistolas mantuvo la calma. Años de enfrentar adversidades le habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. «Joven, no sé de qué video habla, pero puedo asegurarle que cualquier insinuación de vínculos con delincuentes es completamente falsa. Mi único vínculo es con Dios y con este pueblo. Pero el video muestra claramente... El video muestra lo que alguien quiere que se vea», interrumpió el padre. «La verdad no se encuentra en imágenes manipuladas, sino en los hechos de una vida dedicada a servir». La reportera parecía genuinamente confundida. No esperaba esa respuesta tranquila y directa. «Entonces, ¿niega categóricamente que sea usted quien aparece en ese video?» «Lo que niego es la interpretación malintencionada. Si quieren saber quién soy, pregunten a esta comunidad. Ellos han sido testigos de mi labor durante décadas». Como si hubiera sido una señal, varios habitantes del pueblo comenzaron a rodear al padre Pistolas. No había hostilidad hacia los reporteros, pero sí una clara demostración de apoyo al sacerdote. La reportera, viendo que la situación no se desarrollaba como esperaba, cambió su enfoque. «Padre, también han surgido rumores sobre un posible traslado forzoso. Las autoridades eclesiásticas le han notificado algo al respecto. La iglesia es más que edificios y decretos. Está donde la fe vive. Y aquí en Chucándiro, la fe vive en cada hogar, en cada familia que lucha por un futuro mejor». Antes de que la reportera pudiera insistir, un grupo numeroso de personas comenzó a llegar a la plaza. Venían de los alrededores, de rancherías y poblados vecinos. Todos habían visto el video, pero en lugar de alejarse del padre, venían a manifestar su apoyo. Una mujer se adelantó. Era Elena Suárez, maestra de la escuela local. «Ese video es un montaje», dijo con voz clara para que la cámara la captara. «El padre Alfredo estaba conmigo y con el comité escolar ese día reparando el techo de la escuela que se dañó con las lluvias. Tenemos fotos y testigos». La reportera, sorprendida por este giro inesperado, dirigió la cámara hacia la maestra. «¿Está segura de la fecha? ¿Puede comprobarlo?» «Completamente segura», respondió Elena mostrando su teléfono con fotografías fechadas. «El padre estuvo con nosotros desde las 8 de la mañana hasta el anochecer. Era imposible que estuviera en otro lugar. La transmisión en vivo estaba tomando un rumbo que los creadores del video falso no habían anticipado. En lugar de generar dudas sobre el padre Pistolas, estaba uniendo más a la comunidad. El padre observaba todo con una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que esto era solo el comienzo. Quienes estaban detrás de esta campaña no se detendrían con un fracaso inicial. En ese momento, Martín se acercó discretamente al sacerdote. «Padre, encontramos algo en la iglesia», susurró. «Pequeñas cámaras ocultas estaban en el confesionario, en su oficina, incluso en la sacristía». El padre Pistolas asintió lentamente.
No busquen magia, busquen justicia, murmuró, recordando las palabras que tantas veces había predicado. Martín, quiero que dejes esas cámaras donde están, no las toques ni las denuncies todavía. Pero padre, confianza, hijo. A veces la trampa atrapa a quien la pone. Mientras tanto, en la residencia de Morelia, los tres hombres observaban con frustración la transmisión en vivo. Su plan inicial estaba fracasando. Es más astuto de lo que pensábamos, gruñó el anfitrión, y tiene demasiado apoyo popular. El hombre de ropas sencillas, pero mirada penetrante, tomó su teléfono. Es hora de pasar al plan alternativo. El padre Pistolas cree que esto es una simple campaña de descrédito, pero no tiene idea de lo que realmente está en juego. Mientras marcaba un número, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. A veces, para eliminar un problema, hay que crear uno mayor. Detente un momento, regálanos un like, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios para que más gente conozca esta verdad. Esa tarde, mientras el pueblo seguía comentando los acontecimientos de la mañana, el padre Pistolas se encontraba en la pequeña biblioteca parroquial. Rodeado de libros antiguos y documentos apilados, buscaba algo específico. Su rostro mostraba una concentración absoluta mientras pasaba páginas amarillentas de un viejo cuaderno. «Tiene que estar aquí», murmuraba para sí mismo. Un golpe suave en la puerta interrumpió su búsqueda. Era doña Consuelo, quien traía una bandeja con café y pan recién horneado. «Padre, debe alimentarse, lleva horas aquí encerrado». El sacerdote agradeció con una sonrisa cansada. «Gracias, Consuelo, siempre pendiente de este viejo terco». La anciana dejó la bandeja y observó los documentos esparcidos. ¿Encontró lo que buscaba? «Casi», respondió el padre tomando un sorbo de café. «Estoy rastreando información sobre un proyecto que intentaron implementar hace 15 años en la región. Un proyecto que detuvimos entre todos». Doña Consuelo se persignó instintivamente. ¿Se refiere a cuando quisieron desviar el río para esa fábrica? Exactamente. Pero ahora creo que hay algo más grande detrás de todo esto. El padre sacó un mapa antiguo donde había marcado varios puntos con tinta roja. «Mira estos lugares, Consuelo. Todos son poblados donde han ocurrido conflictos similares en los últimos meses. Sacerdotes transferidos repentinamente, líderes comunitarios desacreditados, incluso algunos accidentes inexplicables». La anciana se acercó para ver mejor el mapa. «¿Qué tienen en común esos lugares, padre?» «Agua», respondió secamente. «Todos están cerca de acuíferos importantes o ríos que no se secan ni en las peores sequías». En ese momento, Martín entró apresuradamente a la biblioteca. «Padre, tiene que ver esto. Acaban de publicarlo en Internet». El joven le mostró su teléfono. Era un documento oficial con sellos del gobierno estatal. Un plan de desarrollo regional que implicaba la expropiación de tierras en varios municipios, incluido Chucándiro, para un megaproyecto de gestión hídrica. «Lo sabía», murmuró el padre Pistolas. «No es por mí, es por el agua. Siempre ha sido por el agua». «¿Qué hacemos, padre?», preguntó Martín. El sacerdote se levantó con renovada energía. Sus ojos brillaban con una determinación que hacía honor a su apodo. «Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, defender lo que es nuestro. Pero esta vez necesitamos más que fe. Necesitamos pruebas». El padre Pistolas extrajo de un cajón bajo llave una pequeña libreta. En ella había anotaciones detalladas, fechas, nombres y lugares. «Durante años he registrado cada conversación sospechosa, cada rumor sobre ventas irregulares de tierras, cada político que llegaba con promesas y se iba con contratos». Pasó algunas páginas y señaló un nombre. «Este hombre en particular ha estado detrás de muchos proyectos que aparentan ser de desarrollo, pero realmente buscan apropiarse de recursos naturales». Martín y doña Consuelo miraron el nombre. Emiliano Varga, un empresario con conexiones políticas que raramente aparecía en público. «Pero padre, ese hombre es muy poderoso», advirtió doña Consuelo.
Dicen que tiene influencias hasta en la capital. Los poderosos de este mundo también tendrán que rendir cuentas algún día, respondió el sacerdote. No busco enfrentamiento, busco justicia. Y la justicia necesita verdad. El padre explicó su plan. Utilizarían las mismas cámaras que habían instalado para espiarle para grabar una confesión. No una confesión sacramental, sino una revelación pública de lo que realmente estaba ocurriendo. Esta noche daré un mensaje especial durante la misa. Quiero que avisen a cuanta gente puedan y que alguien contacte a esa reportera que vino esta mañana. Necesitamos que la verdad se difunda más allá de Chucándiro. Mientras el pueblo se movilizaba, en la lujosa residencia de Morelia, se celebraba una reunión más amplia. Emiliano Varga presidía ahora la mesa, rodeado de empresarios y 2 funcionarios de alto rango. El plan está en marcha, anunciaba mostrando los documentos oficiales. Las expropiaciones comenzarán en 2 semanas. Los estudios geológicos confirman que bajo esas tierras está uno de los acuíferos más importantes del país. Uno de los presentes, un hombre mayor con aspecto preocupado, intervino. ¿Y qué hay del padre Pistolas? El intento de desacreditarlo fracasó estrepitosamente. Varga sonrió con suficiencia. Tenemos un plan alternativo. Esta noche recibirá una visita que lo mantendrá ocupado. Para cuando pueda reaccionar, los documentos ya estarán firmados. Lo que Varga y sus cómplices no sabían era que cada palabra estaba siendo grabada. El chofer que había llevado a uno de los funcionarios era en realidad un aliado del padre Pistolas y había dejado un teléfono grabando bajo el asiento. Mientras tanto, la iglesia de Chucándiro se llenaba como nunca. La gente incluso se aglomeraba en el atrio para escuchar lo que el padre tenía que decir. La reportera de la mañana también estaba presente, esta vez con un equipo más completo y transmitiendo en directo. El padre Pistolas subió al púlpito. Su figura, iluminada por las velas y la tenue luz del atardecer que entraba por los vitrales, parecía más imponente que nunca. Hermanos y hermanas, hoy no les hablaré de milagros, les hablaré de algo que todos podemos ver y tocar, nuestra tierra y nuestra agua. Con palabras claras y directas, el sacerdote comenzó a exponer el plan que había descubierto. Sin mencionar nombres específicos que pudieran causarle problemas legales, explicó cómo ciertos intereses querían apropiarse de los recursos naturales de la región bajo la fachada de proyectos de desarrollo. No es la primera vez que intentan despojarnos de lo que es nuestro por derecho, pero esta vez tienen prisa, y esa prisa los hace cometer errores. En ese momento, Martín entró corriendo a la iglesia y subió directamente al púlpito. Susurró algo al oído del padre, quien asintió con expresión grave. Me informan que en este preciso momento un grupo de hombres armados se dirige hacia Chucándiro. Vienen, según dicen, a restaurar el orden, pero nosotros sabemos que vienen a imponer el caos. Un murmullo de preocupación recorrió la congregación. No tengan miedo, continuó el padre con voz firme. La verdad nos protege más que cualquier arma. Y hoy, esa verdad será escuchada más allá de nuestras montañas. La cámara de la televisora captaba cada palabra, transmitiéndola en vivo a toda la región. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta amén. Tu apoyo es bendición para esta comunidad. Las luces de varios vehículos comenzaron a verse en la distancia, serpenteando por el camino que llevaba a Chucándiro. La noticia corrió rápidamente dentro de la iglesia. Ya vienen, ya están cerca. El padre Pistolas, lejos de mostrar miedo, irradiaba una calma contagiosa. Quiero que todos permanezcan tranquilos. Las familias con niños pueden salir por la puerta trasera. Los demás, quien decida quedarse, que sea por convicción, no por presión. Sorprendentemente, nadie se movió. Hombres, mujeres, ancianos
e incluso jóvenes permanecieron en sus lugares, formando una comunidad unida alrededor de su sacerdote. «Padre, ¿qué hacemos con la transmisión?», preguntó la reportera, visiblemente nerviosa, pero decidida a cumplir con su trabajo. «Sigan grabando», respondió el sacerdote. «El mundo debe ser testigo de lo que pasa cuando un pueblo decide defender lo que es suyo». 4 camionetas de lujo se detuvieron frente a la iglesia. De ellas descendieron 12 hombres, algunos con uniforme policial y otros con ropas civiles pero actitud autoritaria. A la cabeza del grupo, para sorpresa de muchos, venía un sacerdote de mediana edad con vestimenta oficial de la diócesis. El padre Pistolas salió al atrio, seguido por los fieles más cercanos. La reportera y su camarógrafo se posicionaron estratégicamente para captar todo. «Padre Alfredo Gallegos», anunció el sacerdote visitante con voz ceremonial. «Por orden del obispado y en coordinación con autoridades civiles, vengo a relevarle de sus funciones en esta parroquia. Se le acusa de incitar a la desobediencia y de interferir en asuntos de Estado». El padre Pistolas observó al otro clérigo con una mezcla de compasión y firmeza. «Padre Ernesto, nos conocemos desde hace años. Sabe bien que mi único pecado ha sido defender a los más vulnerables. ¿Realmente cree que esto es una decisión eclesiástica o está siguiendo órdenes de otros poderes?» El padre Ernesto pareció incómodo por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Las órdenes vienen de arriba, padre Gallegos, y usted ha hecho de la desobediencia un hábito. Obedecemos primero a Dios que a los hombres», respondió el padre Pistolas, citando las Escrituras. «Y Dios nos manda proteger a los indefensos y denunciar la injusticia». Uno de los hombres con aspecto oficial perdió la paciencia. «Basta de charla. Tenemos una orden de desalojo para esta parroquia y se cumplirá ahora mismo. Todos ustedes deben dispersarse y regresar a sus casas». La multitud, lejos de intimidarse, se cerró más alrededor del padre Pistolas. «Esta iglesia ha estado aquí por generaciones», intervino don Joaquín. «Es más nuestra que de cualquier papel firmado en una oficina». El oficial sacó un documento y lo mostró con gesto desafiante. «Este papel dice que esta propiedad será reasignada a proyectos de desarrollo comunitario. Es legal y está firmado por el gobernador». De repente, un ruido sordo interrumpió la tensión del momento. Todos voltearon hacia el interior de la iglesia. La pesada cruz de madera que presidía el altar, que había estado allí durante más de un siglo, se había desprendido y caído estrepitosamente. Un silencio sepulcral invadió el lugar. Para muchos, especialmente los más devotos, aquello parecía una señal divina. El padre Pistolas, sin embargo, vio algo más. «Miren atentamente», dijo caminando hacia la cruz caída. «Los soportes han sido cerrados. Esto no fue un accidente». La cámara enfocó lo que el sacerdote señalaba: marcas claras de corte en los soportes metálicos que sostenían la cruz. «¿Quién haría algo así?», preguntó la reportera, acercando su micrófono. «Alguien que quiere crear miedo, división. Alguien que piensa que destruyendo símbolos puede destruir la fe». El padre Ernesto, visiblemente perturbado por lo ocurrido, se acercó para ver los soportes dañados. «Esto es un sacrilegio», murmuró. «Y no es el primero, padre Ernesto», respondió el padre Pistolas. «En los últimos meses han ocurrido accidentes similares en otras parroquias de la región, todas en comunidades que se oponen al proyecto de gestión hídrica». El oficial que había mostrado la orden comenzó a ponerse nervioso al ver que la transmisión en vivo captaba toda la conversación. «Esto es irrelevante. Tenemos órdenes que cumplir». En ese momento, una mujer se adelantó entre la multitud. Era la maestra Elena, quien sostenía su teléfono en alto. «Tengo algo que todos deberían escuchar», anunció con voz clara. Activó el altavoz de su teléfono y una grabación comenzó a sonar.
Era la conversación que había sido capturada en la residencia de Morelia, donde Emiliano Varga y sus cómplices hablaban abiertamente del plan para apropiarse de las tierras y el agua de la región. El plan está en marcha. Las expropiaciones comenzarán en 2 semanas. Los estudios geológicos confirman que bajo esas tierras está uno de los acuíferos más importantes del país. ¿Y qué hay del padre Pistolas? El intento de desacreditarlo fracasó estrepitosamente. Tenemos un plan alternativo. Esta noche recibirá una visita que lo mantendrá ocupado. Para cuando pueda reaccionar, los documentos ya estarán firmados. El silencio que siguió fue absoluto. La grabación no mencionaba nombres específicos, pero las implicaciones eran claras. La cámara captó las expresiones de sorpresa y confusión en los rostros de los oficiales y del padre Ernesto. Esta grabación será entregada a las autoridades competentes y a medios nacionales, dijo el padre Pistolas, junto con documentación que he recopilado durante años sobre los verdaderos intereses detrás de estos supuestos proyectos de desarrollo. Los hombres que habían venido con intenciones de desalojar la parroquia ahora se miraban entre sí, indecisos. Ustedes tienen órdenes, lo entiendo, continuó el sacerdote dirigiéndose a los oficiales, pero ahora saben que esas órdenes sirven a intereses oscuros, no al bienestar del pueblo. La elección es suya, ser instrumentos de la injusticia o defender lo que es correcto. El padre Ernesto, visiblemente afectado por la revelación, dio un paso adelante. Padre Gallegos, yo no sabía. Me dijeron que usted estaba causando problemas, dividiendo a la comunidad. La única división, padre Ernesto, es entre quienes quieren proteger nuestros recursos y quienes quieren explotarlos para beneficio de unos pocos. La tensión en el ambiente comenzaba a disiparse, reemplazada por una extraña mezcla de indignación y determinación colectiva. La transmisión en vivo había alcanzado a miles de espectadores en toda la región, muchos de los cuales comenzaban a comunicarse con familiares y amigos en Chucándiro para expresar su apoyo. El oficial al mando recibió una llamada telefónica. Su rostro se transformó mientras escuchaba. Finalmente guardó su teléfono y se dirigió a sus hombres. Nos retiramos, por ahora. Antes de marcharse, miró al padre Pistolas con una expresión difícil de interpretar. Esto no ha terminado, padre. Nunca termina, respondió el sacerdote con serenidad. La lucha por la justicia es constante, pero hoy, al menos, la verdad ha salido a la luz. Las camionetas se alejaron, dejando tras de sí una comunidad que, lejos de sentirse victoriosa, comprendía que enfrentaba desafíos aún mayores. El padre Pistolas, exhausto pero determinado, se dirigió a su pueblo. Lo que hemos visto hoy es solo el principio. Intentarán otras tácticas, usarán otros medios, pero mientras permanezcamos unidos y fieles a la verdad, ningún poder en esta tierra podrá doblegarnos. La reportera se acercó para una última pregunta. Padre, después de todo lo ocurrido, ¿teme por su seguridad? El sacerdote reflexionó un momento antes de responder. El miedo es natural, hija, pero hay algo más fuerte que el miedo, la convicción de hacer lo correcto. No busquen magia, busquen justicia. Esa es la verdadera fuerza que puede cambiar el mundo. Antes de continuar con lo que estás por descubrir, dale like al video, suscríbete y escribe amén en los comentarios. Con tu ayuda, seguimos revelando la verdad. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Chucándiro inusualmente activo. La noche había transcurrido en vigilia, con grupos de pobladores montando guardia alrededor de la parroquia. Nadie creía que los acontecimientos de la víspera quedarían sin respuesta. El padre Pistolas, tras apenas unas horas de descanso, salió a la pequeña plaza frente a la iglesia. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos mantenían esa chispa de determinación que lo caracterizaba. Se sorprendió al encontrar a decenas de personas que no eran del pueblo. ¿Quiénes son?, preguntó a Martín,
quien lo acompañaba. Vienen de las comunidades vecinas, padre. Vieron la transmisión anoche y han venido a mostrar su apoyo. Dicen que en sus pueblos están pasando cosas similares. Entre los recién llegados, varios sostenían pancartas con mensajes como «El agua es vida, no negocio» y «Con el padre Pistolas, por nuestros recursos». La noticia se había propagado como fuego en hierba seca. La reportera que había transmitido los eventos de la noche anterior también estaba allí, preparándose para un nuevo enlace en vivo. «Padre, su historia ha llegado a medios nacionales. Están pidiendo entrevistas exclusivas». El sacerdote negó suavemente con la cabeza. «No busco protagonismo, hija. Esta no es mi historia. Es la historia de un pueblo que defiende lo que le pertenece por derecho». En ese momento, un vehículo oficial se detuvo en la entrada de la plaza. De él descendió un hombre de traje impecable con un portafolio. Su expresión era seria pero no amenazante. «¿Padre Alfredo Gallegos?», preguntó acercándose al sacerdote. «El mismo», respondió el padre Pistolas. «Soy el licenciado Ramírez de la Fiscalía Anticorrupción. Necesitamos hablar sobre la grabación que se difundió anoche». El pueblo entero contuvo la respiración. ¿Era esto el comienzo de una represalia oficial? «Hablemos en la sacristía», propuso el padre, manteniendo la calma. «Martín, acompaña al licenciado. Doña Consuelo, trae el archivo especial, por favor». Mientras los tres hombres y la anciana se dirigían al interior de la iglesia, la multitud congregada en la plaza comenzaba a crecer. La noticia de la presencia de un fiscal había corrido rápidamente. En la sacristía, el padre Pistolas presentó al funcionario una carpeta llena de documentos meticulosamente organizados. «Esto es lo que he recopilado durante 15 años, licenciado. Contratos sospechosos, transferencias irregulares de tierras, estudios geológicos alterados. Todo relacionado con el control del agua en nuestra región». El fiscal revisó los documentos con creciente interés. «Esto es más de lo que esperábamos». «¿Cómo consiguió todo esto?» «La gente confía en sus sacerdotes, licenciado. Me han traído documentos, me han contado conversaciones, han compartido sus miedos y sospechas. Yo solo he conectado los puntos». El funcionario sacó de su portafolio una tableta y mostró al padre noticias que se estaban publicando en ese momento. «La grabación que se difundió anoche ha causado un verdadero terremoto político. El gobernador ha convocado una reunión de emergencia. Varios funcionarios relacionados con el proyecto de gestión hídrica han presentado sus renuncias esta mañana». «¿Y Emiliano Varga?», preguntó el padre. «No podemos confirmar ni negar investigaciones en curso», respondió el fiscal con lenguaje oficial. Luego, bajando ligeramente la voz, añadió: «Pero puedo asegurarle que su nombre ha aparecido en demasiados documentos como para ignorarlo». Mientras conversaban, doña Consuelo entró apresuradamente. «Padre, tiene que salir. Algo está pasando en la plaza». Los cuatro salieron rápidamente. La multitud había crecido exponencialmente. Ahora había cientos de personas, muchas con pancartas y megáfonos. Pero lo más sorprendente era que un grupo de sacerdotes de parroquias vecinas estaba allí, algunos con sus sotanas, otros con ropas sencillas, pero todos mostrando su solidaridad con el padre Pistolas. Uno de ellos, el padre Miguel de la comunidad de Santa Rosa, se adelantó para saludar a su colega. «No estás solo, hermano. Lo que revelaste anoche nos ha dado valor a muchos. En nuestras comunidades están ocurriendo cosas similares». El padre Pistolas, genuinamente conmovido, abrazó a su compañero. «La iglesia debe estar donde está el pueblo que sufre, Miguel. No en oficinas lujosas, firmando documentos». La reportera se acercó con su micrófono, captando el momento para la transmisión en vivo. «Padre, ¿qué significado tiene para usted este apoyo inesperado? Significa que la verdad tiene fuerza propia. No necesita más defensa que ser revelada». En ese momento, un murmullo recorrió la multitud.
Un nuevo vehículo se aproximaba, una camioneta de lujo con vidrios polarizados. Muchos temieron que fuera el comienzo de un enfrentamiento, pero cuando la puerta se abrió, quien descendió fue el obispo auxiliar de la diócesis. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El padre Pistolas avanzó para recibir a su superior eclesiástico. «Monseñor Delgado, no esperábamos su visita». El obispo, un hombre de unos 60 años con expresión serena, observó la multitud antes de responder. «Y yo no esperaba encontrar este concilio popular», dijo con cierta ironía pero sin hostilidad. «Padre Gallegos, los eventos de anoche han llegado a Roma. El Vaticano está al tanto de la situación». El corazón del padre Pistolas dio un vuelco. ¿Significaba esto una sanción definitiva? El fin de su ministerio en Chucándiro. La Iglesia siempre ha defendido que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, continuó el obispo para sorpresa de todos. Y la denuncia de la corrupción es parte integral de nuestra misión social. Aunque, añadió con una mirada significativa, algunos métodos puedan resultar poco convencionales. El padre Pistolas no pudo evitar una sonrisa. «La fe no se clausura con papeles, monseñor». «Ciertamente», respondió el obispo, «y por ello he venido a informarle personalmente que la orden de traslado ha sido revocada. Permanecerá en Chucándiro hasta nueva disposición». Un clamor de alegría estalló entre la multitud. Aplausos, gritos y abrazos se extendieron por toda la plaza. El padre Pistolas, sin embargo, mantuvo una expresión contenida. «Agradezco la decisión, monseñor, pero debo señalar que esto no es una victoria personal. Es apenas el comienzo de una lucha más amplia por los derechos de estas comunidades». El obispo asintió gravemente. «Lo sé, padre, y es una lucha en la que la Iglesia debe estar presente». Dirigiéndose a todos los presentes, alzó la voz. «La diócesis establecerá una comisión especial para documentar los casos de apropiación indebida de recursos naturales en toda la región. Invito a todos los sacerdotes presentes a participar». Esta declaración oficial desató una nueva ola de entusiasmo. Lo que había comenzado como una persecución contra un sacerdote rebelde se estaba transformando en un movimiento regional con respaldo institucional. El fiscal, que había presenciado todo, se acercó discretamente al padre Pistolas. «Esto cambia muchas cosas, padre. Con el apoyo de la Iglesia, la investigación ganará fuerza y credibilidad. Y con sus pruebas, licenciado, ganará justicia», respondió el sacerdote. Mientras la celebración continuaba, el padre Pistolas notó algo inusual en el horizonte. Una columna de vehículos se aproximaba por el camino principal. No eran fuerzas oficiales ni transportes de la Iglesia. Eran camionetas y automóviles comunes, decenas de ellos cargados de personas. «¿Quiénes son?», preguntó a nadie en particular. Martín, usando unos binoculares, respondió con asombro. «Son delegaciones de otros pueblos, padre. Vienen de toda la región. Traen pancartas, comida, incluso instrumentos musicales. Parece una peregrinación». El padre Pistolas contempló la escena con una mezcla de esperanza y preocupación. Lo que había comenzado como una defensa de su parroquia se estaba convirtiendo en algo mucho mayor, algo que trascendía su figura y abarcaba una causa colectiva. «El verdadero milagro es que este pueblo aún sigue de pie», murmuró, recordando una de sus frases habituales. «Y no solo sigue de pie, sino que ahora camina». El obispo, observando también la llegada de los nuevos grupos, se acercó al padre. «Parece que tendrá mucho trabajo por delante, padre Gallegos». «Todos lo tendremos, monseñor, porque esta no es solo una lucha por el agua, es una lucha por la dignidad». Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta amén. Tu apoyo es bendición para esta comunidad. 3 meses después de aquellos días turbulentos, Chucándiro había cambiado. Ya no era simplemente un pueblo más en las montañas de Michoacán.
se había convertido en un símbolo, en un punto de referencia para comunidades que luchaban por sus recursos naturales. La pequeña plaza frente a la iglesia, antes tranquila y casi olvidada, bullía ahora de actividad. Una carpa grande servía como centro de operaciones para la Comisión por el Agua y la Vida, donde voluntarios de diversas comunidades coordinaban acciones legales, documentaban testimonios y organizaban asambleas informativas. El padre Pistolas, sentado en un banco bajo la sombra de un viejo mezquite, observaba este nuevo amanecer con una mezcla de satisfacción y cansancio. A sus 74 años, los acontecimientos recientes habían puesto a prueba su resistencia, pero también habían reafirmado su propósito. Martín, quien se había convertido en su mano derecha, se acercó con una taza de café. Los representantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos llegaron, padre. Están en la parroquia, esperándolo. El sacerdote asintió, tomando un sorbo de café antes de levantarse. Gracias, hijo. ¿Sabes? Cuando me ordenaron sacerdote, nunca imaginé que terminaría recibiendo a observadores internacionales en mi humilde parroquia. Las cosas han cambiado mucho, padre. El mundo cambia, Martín. Lo importante es que nosotros cambiemos en la dirección correcta. Mientras caminaban hacia la iglesia, varios pobladores saludaban al padre con reverencia y cariño. Su figura, siempre respetada, había adquirido una dimensión casi legendaria tras los eventos recientes. Algo que, irónicamente, le incomodaba. «Me miran como si fuera un santo, Martín», comentó en voz baja. «Y soy solo un viejo terco que hizo lo que cualquiera con conciencia habría hecho. Para ellos, padre, usted representó la esperanza cuando no la tenían. Eso no se olvida». En la sacristía, convertida temporalmente en oficina, esperaba una delegación de 5 personas. 2 representantes de la Comisión Internacional, un abogado especializado en derechos ambientales, una periodista de un medio nacional y, sorprendentemente, un funcionario del gobierno federal. Las presentaciones fueron breves y formales. La reunión tenía un propósito específico: documentar oficialmente lo ocurrido en Chucándiro como parte de un informe internacional sobre conflictos por recursos hídricos. «Padre Gallegos», comenzó la representante de la comisión, una mujer de mediana edad con acento extranjero, «su caso ha captado atención mundial, no solo por el conflicto en sí, sino por cómo una comunidad organizada logró enfrentar intereses tan poderosos». «No fue mi caso», corrigió suavemente el padre. «Fue el caso de todo un pueblo que decidió no permanecer en silencio». Durante las siguientes 2 horas, el padre Pistolas narró detalladamente la historia de Chucándiro, los intentos previos de apropiación de tierras, las presiones a líderes comunitarios, las tácticas de división empleadas por intereses privados y, finalmente, el plan para desacreditarlo y removerlo de la parroquia. «Lo más importante», enfatizó, «es que esto no es un fenómeno aislado. Está ocurriendo en docenas de comunidades. La diferencia es que aquí, por diversas circunstancias, pudimos documentarlo y exponerlo». El funcionario federal, que había permanecido mayormente en silencio, finalmente habló. «Padre, debo admitir que su caso ha provocado una revisión profunda de muchos proyectos similares en todo el país. 3 contratos de gestión hídrica han sido suspendidos pendientes de investigación». «¿Y Emiliano Varga?», preguntó directamente el sacerdote. El funcionario intercambió una mirada con el abogado antes de responder. «No puedo comentar sobre investigaciones en curso, pero puedo asegurarle que ya no está en posición de influir en estos proyectos». La reunión concluyó con la firma de varios documentos y el compromiso de incluir el caso de Chucándiro en el informe internacional. Mientras los visitantes se despedían, la periodista se quedó rezagada para hablar brevemente con el padre Pistolas. «Padre, hay un tema que no abordamos en la reunión».
dijo en voz baja. Las amenazas contra usted, nuestras fuentes indican que siguen activas. El sacerdote sonrió con serenidad. Hija, a mi edad las amenazas no me quitan el sueño. Lo que me preocupa es el futuro de esta lucha cuando yo ya no esté. ¿Está preparando su sucesión? Estoy preparando algo mejor. Una comunidad que no dependa de líderes carismáticos. Una comunidad que defienda sus derechos colectivamente. La periodista pareció genuinamente impresionada por esta respuesta. Esa es una visión poco común, padre. La mayoría de líderes buscan ser imprescindibles. Un buen pastor no cría ovejas dependientes, sino fuertes y capaces de defenderse cuando el lobo aparezca. Tras despedir a la periodista, el padre Pistolas salió nuevamente a la plaza. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La actividad en la carpa continuaba, pero con un ritmo más pausado. Doña Consuelo se acercó, apoyada en un bastón. «Padre, las mujeres queremos invitarlo a la cena comunitaria. Celebramos 3 meses de resistencia». ¿3 meses ya? El tiempo vuela cuando hay tanto por hacer. «Y mucho hemos logrado», afirmó la anciana con orgullo. «El agua sigue siendo nuestra, la tierra sigue en manos del pueblo, y usted sigue con nosotros, a pesar de todo». El padre asintió contemplando el horizonte. «Pero no debemos cantar victoria demasiado pronto, Consuelo. Los intereses que enfrentamos son persistentes. Volverán con nuevas estrategias, nuevos nombres, nuevas promesas. Y nosotros estaremos listos, padre. Ya no somos los mismos». Ciertamente, el pueblo había cambiado. Donde antes había resignación, ahora florecía la organización comunitaria. Donde antes reinaba el miedo, ahora se respiraba determinación. El conocimiento sobre sus derechos, sobre los mecanismos legales para defenderlos, se había extendido como nunca antes. Mientras caminaban hacia la escuela local, donde se realizaría la cena comunitaria, el padre Pistolas reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Las consecuencias habían sido profundas y diversas. El proyecto de gestión hídrica había sido suspendido indefinidamente, no solo en Chucándiro, sino en toda la región. Varios funcionarios estatales enfrentaban investigaciones por corrupción y tráfico de influencias. La diócesis, inicialmente reticente, había adoptado una postura más firme en defensa de los recursos naturales de las comunidades rurales. Y quizás, lo más importante, se había formado una red de solidaridad entre decenas de pueblos que enfrentaban amenazas similares. Al llegar a la escuela, un grupo de niños corrió a saludar al padre. Entre ellos estaba Lucía, la nieta de doña Consuelo, una pequeña de 9 años con una inteligencia vivaz que siempre hacía preguntas difíciles. «Padre, ¿es cierto que usted es un santo?», preguntó con la franqueza típica de la infancia. El sacerdote soltó una carcajada genuina. «No, Lucía, soy solo un hombre común que intenta hacer lo correcto. Pero mi abuela dice que usted hace milagros. El único milagro, pequeña, es ver cómo la gente se une por una causa justa. Eso no lo hago yo. Lo hacen todos, incluida tu abuela». La niña pareció meditar esta respuesta con seriedad. «Cuando sea grande», anunció finalmente, «quiero defender nuestro pueblo como usted. Lo harás mejor que yo, Lucía, porque tú y tus amigos tendrán algo que nosotros no tuvimos, el conocimiento de que es posible ganar cuando la causa es justa». La cena comunitaria transcurrió con la alegría característica de las celebraciones mexicanas. Música, comida abundante, conversaciones animadas. El padre Pistolas, contra su costumbre habitual, se mantuvo en un segundo plano, observando con satisfacción cómo la comunidad funcionaba sin necesidad de su intervención constante. En un momento de la velada, Martín se acercó con noticias importantes. «Padre, acaba de llegar un comunicado. El Tribunal Federal ha emitido una orden de protección permanente sobre los acuíferos de la región. Ningún proyecto puede avanzar sin consulta previa a las comunidades.
Un aplauso espontáneo estalló cuando la noticia fue compartida con todos los presentes. Era una victoria significativa, un precedente legal que podría beneficiar a comunidades de todo el país. El padre Pistolas fue invitado a decir unas palabras. Con su estilo característico, directo y sin pretensiones, se dirigió a su gente. Hoy celebramos no solo que hemos defendido lo nuestro, sino que hemos aprendido a defendernos juntos. El agua es vida, y esa vida no tiene precio, no se compra, no se vende, pero esta victoria no es el fin del camino. Es apenas el comienzo de una lucha más grande, una lucha por la dignidad de todos los pueblos que, como el nuestro, solo piden lo justo, vivir en paz con lo que Dios y la naturaleza les ha dado. Hizo una pausa, observando los rostros atentos antes de concluir. El padre Pistola no dispara balas, dispara verdades. Y la verdad más poderosa es que ningún pueblo unido puede ser vencido cuando defiende lo que es justo. Esa noche, mientras regresaba a su humilde habitación en la parroquia, el padre Alfredo Gallegos, conocido por todos como el padre Pistolas, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. No era la paz de una batalla terminada, sino la tranquilidad de saber que había sembrado semillas que seguirían dando frutos mucho después de su partida. En su mesa de noche, junto a su vieja Biblia, dejó un pequeño cuaderno con instrucciones precisas para Martín y otros jóvenes líderes de la comunidad. No era un testamento ni una despedida, sino una guía para continuar el camino. La primera página contenía una sola frase, escrita con su caligrafía firme, pero ya algo temblorosa por los años. No busquen magia, busquen justicia. El verdadero milagro es un pueblo que se levanta con dignidad. Antes de continuar, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Tu apoyo nos da fuerza para seguir. Tentar nuevamente